ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, es un tema que ha cruzado y sigue cruzando parte importante de la conversación, el tema de seguridad o de inseguridad ciudadana, sobre todo cuando en los últimos días hemos asistido al término del secuestro de un empresario ahí en la comuna de San Miguel. Estamos a esta hora con quien lideró esa investigación. Agradecemos la presencia además en los estudios de Radio ADN del fiscal regional metropolitano sur, coordinador además del equipo contra el crimen organizado y homicidio de la región metropolitana, este equipo ECO. Héctor Barros, fiscal, gracias por estar con nosotros en ADN. Bienvenido, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, muy buen día. Fiscal, partamos por lo de San Miguel porque fue un caso bien particular, la cantidad de días que pasaron entre que se conoce del secuestro de este empresario de 84 años, su edad. Sus enfermedades de base también entregan características bien particulares en esta investigación porque se ha dicho que les permitió a ustedes mantener un contacto diario con los secuestradores. ¿Qué características o qué elementos entrega este secuestro del empresario San Miguel que hoy día nos permite extender el tema a los secuestros en general en Chile? Sí, uno de las cosas que nosotros hemos venido planteando hace bastantes años atrás es que este fenómeno, que si bien en una primera etapa estuvo reducido solamente a venezolanos que se secuestraban entre sí o a colombianos que también se encontraban en el país, se iba a expandir y se iba a expandir necesariamente a víctimas que fueran chilenas, porque lo que buscan estos grupos criminales son concretamente generar riqueza, dinero. Eso es lo que está detrás de esta empresa criminal. Por lo tanto, la primera reflexión es que ya estamos llegando a esta etapa en que nosotros hemos planteado que este fenómeno se va a abrir hacia secuestros más complejos, digamos. Hemos tenido casos de secuestro ya del empresario de Rancagua, hemos tenido un secuestro de un empresario en Quilicura y sicariato y cosas como esas bastante graves, y que ahora en particular ya han mostrado que derechamente van a empezar a haber más, de ese punto de vista, más víctimas. Sin embargo, fiscal, hay un elemento, usted decía, veíamos inicialmente venezolanos secuestrando venezolanos. Sin embargo, aquí sigue habiendo un factor que vincula estos secuestros con ese país, particularmente con el Tren de Aragua, que muy probablemente ya dejó de ser únicamente venezolano. Pero, ¿de qué se trata la participación que busca el Tren de Aragua hoy, secuestrando a este tipo de personas que ya no son, como decía usted, venezolanos secuestrando venezolanos? El Tren de Aragua es una empresa criminal que lo que busca son mercados donde poder expandirse y donde poder generar riqueza. De ese punto de vista, en Chile encontraron bastantes mercados ilegales que no eran explotados por la delincuencia nacional, y esto lo hemos planteado ya hace bastante tiempo. El fiscal nacional decía ayer que Chile se volvió un país rentable, decía este fin de semana. Yo creo que fue rentable siempre, porque había una serie de mercados ilegales que no los explotaban los delincuentes, como por ejemplo la trata de personas con fines de explotación sexual. Esas eran actividades que se hacían en forma independiente. El día de hoy está controlado por el Tren de Aragua. La inmigración ilegal en la zona norte del país, los secuestros, los homicidios en Chile también. Hemos tenido varios casos de sicariato en que han operado de esa manera, y también los delitos contra la propiedad. Por lo tanto, no es el único mercado, tiene varios mercados en que ellos actúan en esta materia. En algún momento Nicolás Maduro habló del Tren de Aragua como un invento, como que esto era algo que había creado la prensa internacional, sus adversarios políticos básicamente. ¿Es el Tren de Aragua un invento? O sea, lo que estamos viendo hoy día demuestra claramente que no es un invento. Y en primer lugar y en segundo lugar, el Tren de Aragua sigue siendo controlado del extranjero, no es controlado desde Chile. ¿Quién controla el Tren de Aragua? El Tren de Aragua está controlado, se supone, hasta la cúspide por el Niño Guerrero, pero nosotros siempre hemos estado hasta una serie de mandos medios que vienen debajo de él y llegando por personas que están ubicadas principalmente en Colombia, controlando las operaciones en Sudamérica, hasta llegar a Chile, donde tienen un mando local. Esa es la forma en que ellos es una estructura muy piramidal a la usanza antigua, donde todas las operaciones que realiza el Tren de Aragua en Chile tienen que ser autorizadas por los mandos superiores. ¿No se da esto de que de pronto alguien dice ser del Tren de Aragua como una forma de atemorizar a la gente sin serlo necesariamente? Pueden haber casos como eso, pero nosotros cada vez que hacemos una investigación vamos
vamos mucho más allá de simplemente quedarnos con lo que alguien dice. Lo que hemos visto es que el Tren de Aragua opera directamente en Chile, como fue en el caso de los piratas, por ejemplo, los mapaches, la hermandad, que son grupos que desarticulamos, por ejemplo, los piratas que actuaron en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Moreno. En ese caso en particular es Tren de Aragua directamente. Pero también operan a través de franquicias que son permitiéndole a otros grupos que, si bien no son netamente Tren de Aragua, puedan operar bajo la licencia del Tren de Aragua. Me quiero quedar un minuto, ya vamos a volver al tema de San Miguel, digamos, pero ya que lo menciona, en el caso de Ronald Ojeda, una investigación que sigue su curso, ya veíamos durante el fin de semana al fiscal nacional insistir en interrogar a Nicolás Maduro, detenido hoy día por Estados Unidos. ¿Cómo ha avanzado esa investigación? La investigación está, tenemos dos líneas investigativas. La primera es que ya la tenemos cerrada y que está acusada incluso, y tenemos audiencia de preparación de juicio oral ahora en mayo. Pero tenemos una arista abierta necesariamente porque tenemos todas las extradiciones pendientes desde Estados Unidos y desde Colombia todavía que no se han concretado. Una vez que se concreten esas detenciones, vamos a tener que seguir las otras líneas para efectos ya de fijar un plazo de investigación, formalizarlos cuando lleguen y acusar en su momento. Fiscal, el fiscal nacional, vuelvo a remitirme a sus dichos, Ángel Valencia decía que es real y viable interrogar a Nicolás Maduro por este caso de Ronald Ojeda. ¿Es un objetivo real de la Fiscalía que puede aportar llegar al expresidente venezolano? Sí, nosotros siempre... Más allá de la factibilidad, por decirlo de alguna manera técnica, logística, no lo sé. Nosotros siempre hemos dicho que el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda fue, y lo dijimos ya en abril, el hecho ocurre el 21 de febrero del 2024, y en abril ya teníamos la certeza, y de hecho lo dijimos públicamente, de que esta era una operación política, no cumplía ninguno de los requisitos para no serlo, puesto que no era un secuestro extorsivo, fue un secuestro para matar, derechamente, donde la víctima no tenía ninguna de las características que tenían todas las víctimas que teníamos en ese momento. Esto arrancaba de la supuesta normalidad que había. Recordemos que el 2023, 2024 fue el auge de los secuestros con secuestros y secuestros con homicidio, particularmente del Tren de Aragua en Chile. Por lo tanto, nosotros creemos, y siempre se dijo que esto era por varias personas que están en la investigación y otros antecedentes que hemos reunido tanto de la evidencia de WhatsApp, principalmente, o telefonía, donde siempre se dijo que esta era una operación que venía desde arriba, desde lo más alto, y otras componentes que hablaban de que fue el gobierno venezolano quien pagó la realización de esta operación. Y de ese punto de vista, creemos que es imposible que Nicolás Maduro no haya tenido conocimiento de esta actuación porque vinculan a su ministro de Interior, que es Diosdado Cabello. ¿Es un objetivo central para la Fiscalía interrogar a Nicolás Maduro? ¿Es central en esa lógica para la investigación lo que diga o no diga el expresidente venezolano? Yo creo que lo central y lo más importante en esto es que nosotros tenemos una víctima que es la familia de Ronald Ojeda y que nosotros tenemos que darle la tranquilidad de realizar todas las diligencias que sean necesarias realizar sin dejar ningún espacio a ninguna duda y sin dejar ninguna diligencia que realizar. Ya, pero fiscal Barros, Nicolás Maduro, que si es que llega a ser interrogado, va a decir: yo no tenía idea, no tengo conocimiento. ¿Cómo se prueba el componente político, digamos, de este secuestro con homicidio? A estas alturas, digamos. Es que nosotros nunca hemos dicho que Nicolás Maduro directamente está vinculado. Lo que hemos dicho es que es Diosdado Cabello el que está vinculado de acuerdo a los antecedentes. ¿Cómo se prueba esa tesis? ¿Perdón? A estas alturas, ¿cómo se prueba esa tesis más allá del descarte de que no calza con ninguna de las otras? Perdón, ¿cuál tesis? La tesis del crimen político. Está absolutamente, por eso digo, son una serie de antecedentes. Si tenemos espacio, yo puedo hablar 2 horas de cómo podemos llegar a la tesis política. ¿Pero es lo mismo decir que está sustentada la tesis política que está Diosdado Cabello detrás? ¿O son cosas distintas? Es lo mismo, sí, es una operación del gobierno venezolano que lo que estaba haciendo en ese momento, e incluso esa operación tenía un nombre, la Operación Araña, en que lo que estaban haciendo era tomar a todas las personas que eran de la oposición y que estaban fuera del país operando en contra del gobierno venezolano y que los iban a secuestrar y los iban a trasladar, incluso hablaban algunos a Venezuela. Recordemos que Ronald Ojeda es un personaje,
Sí, estamos conversando con el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, coordinador además del equipo contra el crimen organizado y homicidio de la región metropolitana ECO, que entre otras causas dirige también la investigación por el homicidio de Ronald Ojeda. Fiscal. Sí, recordemos que Ronald Ojeda es una persona que participa el 2015 en un atentado, en este caso en contra del gobierno de Maduro, donde hacen un intento golpista. Producto de esos detenidos, se fuga en algún momento en un traslado de un tribunal a la cárcel, pasan hacia Colombia, llega posteriormente a Chile, pide refugio, y por eso se le dio refugio en Chile, porque tiene una condición política distinta. Y por otro lado, recordemos que el 2023 Ronald Ojeda sale por paso no habilitado en diciembre y va a hacer un segundo intento golpista donde es detenido Ángelo Heredia, que es un capitán que también formaba parte de este grupo golpista donde intentan hacer una nueva operación. Dado que esa operación no resulta porque es detenido, en este caso Ángelo Heredia, regresa nuevamente al país y a los 2 meses fue secuestrado y fue asesinado de inmediato. Jamás hubo un intento de pedir, en este caso, el pago de alguna recompensa por su liberación o por la extorsión. En este caso nunca hubo un intento de cobrar, solamente de matar. Y el Tren de Aragua no tiene ese objetivo. El Tren de Aragua secuestra para ganar dinero. O sea, ¿el objetivo aquí habría sido cuál? ¿Intimidar? El objetivo era eliminar a Ronald Ojeda, que aparecía constantemente en las redes sociales y que había intentado en 2 ocasiones participar en un intento golpista en contra del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y está acreditado el pago? En los pagos están acreditados con declaraciones. Pero no hay un elemento físico, digamos. No, eso no. Estamos hablando de organizaciones criminales, que es bien difícil que usted acredite qué día, qué hora o de qué manera le pagaron los dineros. De hecho, en la actualidad, la forma de los pagos que se hacen no son pagos físicos. Son pagos que se hacen a través de criptomonedas, de otras aplicaciones que están en la Internet. El sistema está mucho más evolucionado de lo que a lo mejor nosotros creemos, en términos en que esta es una organización transnacional que tiene distintas formas de operar a la delincuencia nacional. En Chile se paga en efectivo. Estas organizaciones no piden dinero en efectivo, piden transferencias que son difíciles de poder perseguir. Fiscal Héctor Barros, ¿estamos mal en Chile hoy en relación a los secuestros? Lo planteaba también el fiscal Ángel Valencia, digamos, en su cuenta pública y en la entrevista que ha dado en las últimas horas. ¿Cuán mal estamos en relación a los secuestros? Porque él lo planteaba en la lógica de que evidentemente es una situación que ha ido empeorando. Yo diría que el año 2023, por ahí por diciembre, enero, fue los años más complejos que tuvimos de secuestro y secuestros con homicidio. Ahora, desde el punto de vista de los secuestros, de cómo están el día de hoy, yo soy bastante optimista en términos en que hemos ido deteniendo cada vez mayor cantidad de gente y al Tren de Aragua cada vez se le está haciendo más caro operar en Chile desde ese punto de vista. Nosotros tenemos más de 200 personas detenidas por secuestro y tenemos más de 500 personas detenidas, en este caso en ECO, por secuestro, o sea, por homicidio y secuestro. ¿Qué significa que se le está haciendo más caro? Más caro porque desde el punto de vista de la operación nosotros hemos ido deteniendo en todos los secuestros personas. El día de hoy tenemos en el secuestro de San Miguel 4 días antes de que liberaran a la víctima, nosotros ya teníamos detenido a 4 personas. Entonces, para ellos eso significa una pérdida de recursos porque son el recurso humano. Mire, cuando hicimos la formalización en contra de los piratas por el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda y otra serie de secuestros con homicidio, porque no fue el único caso, había un imputado que le decía al tribunal en ese momento que era imposible que él haya participado en 2 secuestros porque había llegado al país hacía 6 días antes de que lo detuvieran. Y yo le dije que exactamente eso era así. Pero la pregunta que había que hacerse es, ¿a qué vino a Chile entonces? ¿Vino a estudiar? ¿Vino a trabajar? ¿Vino a turistear? No, vino a cometer secuestros y homicidios. Y por eso es que en una semana había participado en 2. De hecho, el Tren de Aragua lo que hace es, cuando ve que sus recursos humanos bajan, lo que hace es traer personas desde Venezuela o que están generalmente en Colombia o que están generalmente en Ecuador y le pagan todos los gastos para traerlo a Chile a cometer delitos. Para el Tren de Aragua, lo mismo hacen el reclutamiento para efectos de la prostitución. Tienen todo un sistema más sofisticado de lo que nosotros creemos. El Tren de Aragua siempre es visto como una organización que nace en el sistema carcelario como más burda, pero no es así. Ha ido adquiriendo una sofisticación mucho más compleja de lo que hemos visto, porque si ustedes se ponen a pensar desde el punto
punto de vista patrimonial ha sido súper difícil trabajar esa parte. Sin embargo, fiscal, uno podría decir que ha ido aumentando la efectividad de los investigadores, de la Fiscalía en particular, que aumenta el trabajo más coordinado, se ponen más recursos en esta materia, pero no se logra detener. No se logra detener el secuestro como fenómeno. El fenómeno. Es que estos fenómenos, yo lo que he hablado siempre de costo, y lo he hablado de costo porque una empresa comercial es lo mismo que una empresa criminal, solo que una tiene fines lícitos y la otra tiene fines ilícitos. Claro. De ese punto de vista, lo que hay para el Tren de Aragua es un costo mayor, las detenciones que nosotros vamos practicando o las desarticulaciones. Pero esto requiere una operación mucho más compleja que simplemente la persecución penal. Requiere también mucho de inteligencia policial, requiere mucho de prevención, requiere mucho de coordinación con otras instituciones del Estado. ¿Y eso ha ido mejorando a la par? ¿Ha ido acorde al desafío? ¿La inteligencia, por ejemplo? Honestamente, en los últimos tiempos yo he visto una coordinación entre los distintos organismos del Estado muy buena. He visto que han empezado a coordinarse en este caso en particular, con las aduanas, con el Servicio de Puesto Interno, por ejemplo, que tiene una unidad de crimen organizado. La inteligencia policial también opera y la vemos, por ejemplo, cuando logramos las detenciones que tenemos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es esperar un tiempo tal vez para ver los resultados que se están produciendo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es encarecerle de tal manera el Tren de Aragua a la operación en Chile que ya no le convenga venir a operar criminalmente a Chile. Y por otro lado, lo que yo siempre he creído es que mientras este fenómeno no se enfrente de manera global, y cuando hablo de manera global hablo de los estados en su conjunto, tampoco vamos a lograr desarticular estas organizaciones. Vale decir, en este caso en particular trabajamos muy bien con los países vecinos y con Colombia, pero no tenemos ninguna colaboración desde Venezuela. Mientras eso no cambie, va a estar siempre difícil poder combatir, en este caso, el Tren de Aragua como lo quisiéramos hacer. Ahora, yo siempre he dicho que soy optimista desde el punto de vista en que los resultados están viniendo. En este caso en particular, la víctima, si bien estuvo 8 días secuestrada, logramos finalmente la liberación con un trabajo espectacular, en este caso, como siempre, de la VIPE, de la Policía de Investigaciones, donde logramos soltarlo. Y si usted me pregunta por qué 8 días, por qué es más largo, porque aquí es necesario entrar a analizar otro punto, y es que nosotros tenemos que empezar a sacar lecciones de estos hechos, y donde la comunicación o los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. En este caso en particular, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros casos en que tenemos secuestros a diario, a veces la prensa no lo conoce. Se trabaja con mucho sigilo hasta que logramos las detenciones. En este caso en particular, como el secuestro se produce en una vía pública y llegan los medios de comunicación, no pudimos controlar en este caso en particular de ese punto de vista la publicidad que tuvo el caso. Y esto implicó, cuando usted me dice al inicio, estuvieron en constante comunicación. No estuvimos en constante comunicación. La verdad es que lo que se había planteado era por la administración de la insulina. Claro, pero este secuestro se podría haber solucionado mucho antes. Sin embargo, lo que ocurrió acá en particular fue que los medios de comunicación empezaron a hablar de la tremenda fortuna que tenía la víctima, lo que no era tal. Lo que él tiene es un patrimonio, un patrimonio pero en propiedades, no en liquidez. Y eso ¿La difusión atentó contra el éxito de la operación? Afectó y nos tuvo desde el día viernes hasta el día lunes incomunicado con los secuestradores, porque nos cortaron el diálogo justamente porque dijeron que nos estábamos burlando de ello, porque porque él tenía un capital mayor al que nosotros habíamos dicho. El día viernes la liberación se producía y ya se había negociado suficientemente. El viernes en la noche los secuestradores retroceden, dicen que lo que está diciendo la prensa es que él tiene un capital mucho más amplio, que tenía caballo de carrera, que era prestamista, lo que es falso, y la familia me ha pedido expresamente que también eso lo aclare, y eso hizo que las pretensiones de los secuestradores aumentaran a $1,5 millones, lo que es imposible pagar de esa manera. No, correcto. Ahora, fiscal, sabemos que el Ministerio Público es un organismo autónomo que no depende del gobierno de turno, pero hoy día, bajo el gobierno de José Antonio Kast, que llega con una promesa de combatir de mejor manera la delincuencia, de expulsar a los migrantes irregulares y de una serie de otros asuntos de los cuales ya se hacía cargo el fin de semana la propia ministra de Seguridad. Hoy, en su trabajo, la Fiscalía Nacional, ¿siente una mayor presión?
Yo en lo particular nunca siento presión de nadie, desde el punto de vista que creo que una de las grandes virtudes que tenemos que tener es justamente ser capaces, y siempre se lo digo a los fiscales nuevos, ser capaces de aguantar la presión de los policías, la presión de los medios, la presión de la jefatura. ¿Pero hoy día están más presionados? No, yo en lo particular, nosotros seguimos trabajando como siempre hemos trabajado y seguimos teniendo los resultados que siempre hemos tenido y que están a la vista con el equipo ECO. Y de ese punto de vista para nosotros es súper valioso que se mantengan los recursos que vienen desde el gobierno anterior para mantener la existencia de ECO, puesto que esto es un proyecto que fue pagado por el proyecto de Calle Sin Violencia, y de ahí vinieron los recursos para poder armar el equipo ECO que ideó la Fiscalía Nacional. De ese punto de vista, y yo que estoy a cargo del equipo ECO, para nosotros la presión política no es relevante en este ámbito, porque nosotros lo que hacemos es un trabajo objetivo y técnico apegado a lo que vaya apareciendo en las investigaciones, en el trabajo conjunto que hacemos con la policía. Y de ese punto de vista, para nosotros, ¿qué es importante? Los recursos, si se mantienen los recursos ECO, nosotros seguimos operando de la misma manera en que lo venimos haciendo. Lo que tiene que ver con temas de seguridad, tiene que ver no solo con la persecución, tiene que ver también con la prevención y con una otra serie de políticas que tienen que tomar los ministerios correspondientes. ¿Qué nivel de presión genera cuando un gobierno llega a la moneda prometiendo el fin de la delincuencia, el crimen organizado en plazos bastante más cortos de los que hoy día ellos mismos reconocen? Lo hace la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, de este fin de semana, en la lógica de responder los cuestionamientos a su gestión a 2 meses de llegar a la moneda. Yo no me puedo pronunciar en esa área porque es un área política. Lo mío es un área jurídica, técnica, de un organismo autónomo, y de ese punto de vista nosotros trabajamos como siempre con el mismo profesionalismo y con la misma objetividad, independiente del gobierno que esté, en este caso, en el poder. Para nosotros, ¿qué es lo que es importante? Pero desde el punto de vista técnico, los plazos en materia de seguridad, de combate al crimen organizado, a la delincuencia común, no son inmediatos, ¿no? La delincuencia es un tema mucho más complejo que uno tiene que tratar en mucho más tiempo, pero es un fenómeno que requiere ser abordado desde distintos ámbitos y no solo del ámbito de la persecución penal. Nosotros cometemos el error de que siempre la reacción del Estado a la delincuencia tiene que ser la detención o la persecución penal. Pero hay instancias anteriores que no tienen que ver con el Ministerio Público, que son instancias políticas, policiales, donde nosotros no tenemos ninguna injerencia ni tampoco tenemos que pronunciarnos respecto a eso. A mí me llega el caso cuando el delito se produce, y cuando el delito se produce nosotros lo enfrentamos con toda la fuerza que podemos y buscando siempre los mejores resultados, como hemos tratado de hacerlo y como aquí ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Ronald Ojeda, donde tenemos más de 20 personas en prisión preventiva por eso, en este caso en particular del secuestro del señor de San Miguel, donde teníamos 4 detenidos antes incluso que se lograra la liberación. Fiscal Barros, usted lo mencionaba entre medio, hablaba del tema de los recursos, que es una discusión que está muy, muy latente a propósito de esta instrucción del Ministerio de Hacienda de recorte del 3%. Hay varios ministerios que han peleado que esa cifra sea menor, lo ha planteado también Ángel Valencia, el fiscal nacional, que dirige hoy día el Ministerio Público, y en toda esta controversia aparecieron sugerencias de descontinuar en ese momento el plan Calle Sin Violencia, que sustenta económicamente a ECO. ¿Qué diría usted en relación a eso, más allá de que el gobierno ha dicho que descontinuar fue una palabra que se ocupó mal y que debería ser revisar? Yo creo que nunca ha estado en los planes del gobierno terminar con el equipo ECO. O sea, es imposible, si usted me pregunta desde el punto de vista de la realidad, terminar con este equipo. Es el equipo más eficiente que hemos tenido en la región metropolitana, mirando el fenómeno en las 4 fiscalías regionales, donde tenemos, como digo, más de 500 personas. Estamos hablando de una cantidad enorme de sujetos en prisión preventiva, donde es una de las políticas públicas mejor evaluadas. Es difícil, yo siempre he dicho, matar la marca ECO el día de hoy es imposible con los resultados que están teniendo. Entonces, de esa perspectiva, creo que jamás ha estado en la mente de alguien eliminar el equipo ECO. Ahora, hacerlo sería un error.
Es que no creo que nunca haya estado en la planificación de nadie. Por un lado, por los resultados para reducir recursos o recortar eventualmente recursos. Tampoco creo que eso se vaya a producir. Y mire, yo voy a ser súper objetivo. Yo soy un sujeto que trabaja con lo que tenemos siempre. Y si me reducen los recursos, trabajo con lo que tengo. Y si nos aumentan los recursos, mejor. Y trabajamos también con eso y logramos siempre tratar de mejorar los resultados. ¿Sabe cuál es la diferencia de repente entre tener más o menos recursos? En que a lo mejor con más recursos nos podemos ir a una hora normal a la casa y con menos recursos tenemos que amanecer de repente en la fiscalía porque somos menos y tenemos que trabajar más. Pero el empeño y el logro que tratamos de obtener siempre es igual en ambos casos y como digo, yo soy súper optimista en que vamos a ganarle a este fenómeno del secuestro y del homicidio del Tren de Aragua. El Tren de Aragua va a tener que en algún momento salir del país si seguimos aplicando estas políticas de persecución y eso acompañado también de políticas de prevención y de una coordinación internacional que es la que necesitamos ahora. Fiscal Regional Metropolitano Sur, ya decíamos, coordinador del equipo ECO, el equipo contra el crimen organizado y el homicidio, Héctor Barros. Gracias por acompañarnos. Gracias, fiscal. Gracias a usted. Que le vaya bien, buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.